Hola, muy buenas lectores gráficos, ¿qué tal? Lo prometido es deuda y aquí tenemos el boletín de esta semana de novedades en manga, cómic y novela gráfica. Así que vamos a empezar con ellas, ya sabéis, primero el manga y luego se entremezclará las novelas gráficas con el cómic. Así que nada, para empezar, empezamos por una de las novedades de Ibrea, que es esta de aquí. Nos presenta este Wonder Rabbit Girl de Yu Hirose, que al fin de cuentas es como digamos un seinen shoujo con unos matices eróticos. Es una historia de intriga sensual donde nos presenta a Reina Nami, que recibe la noticia de que su respetado hermano mayor, que estudia en un instituto de élite, se ha desmayado. Entonces, en shock y confuso, pronuncia Wonder Rabbit Girl. Entonces, ¿podrá ser esta la causa de ese desmayo, de ese shock? Es lo que nos plantea el primer volumen de este cómic. Entonces la hermana, Rei, se hace pasar por su hermano y asiste a su instituto para investigar. Entonces ahí empieza, como os he comentado, esta historia sensual de suspense. Es al final una especie de Atrápame si puedes, pero con ese toque erótico que hace que variar bastante la obra en sí. Continuamos con el quinto y último volumen, también publicado de Ibrea, de Gamma volumen 5, perdón, que termina esta serie de 5 tomos, donde en este último tomo todos se unen para proteger la tierra de los planes de Sakaki en una gran batalla final, y Miyuku lucha junto a Ikari y Yuri. Entonces en la capital nos plantea cuál va a ser el destino de estos héroes que nos han venido presentando durante esta serie de 5 volúmenes de acción, que no está mal, está bien planteada para esos 5 volúmenes. También el tercer volumen de Planeta Agostini, de Inspectora Akane Tsunemori, o conocido como Psycho Pass. Este cómic 100% de thriller, de investigación, con toques de acción, que la verdad que es un cómic muy adulto y muy bueno, que os recomiendo leer. Tiene ese punto de paranoia, y lo que os digo, al final mezcla un poco de ciencia ficción, como muchos de los mangas seinen, pero lo que os digo, es un cómic que la verdad que a mí me está gustando bastante. Una novedad también de Ibrea, de la mano de Kaito, que es Aono Flag, y he de decir que yo, pese a que no me guste de sobremanera los ojos, aunque hay alguno que sí que me gusta, este por fin es uno de esos ojos que me ha llamado mucho la atención y que me parece que está muy bien construido y discierne bastante esas historias melosas y románticas a las que estamos acostumbrados. Plantea ese punto de inflexión de la juventud, de por qué camino les va a llevar en el futuro. Están en una época crucial que nos sitúa a los protagonistas en tercero de bachillerato de allá. Entonces Taichi, uno de los protagonistas, es asignado a la misma clase que su amigo de la infancia, Touma, y uno de los chicos más populares, por cierto, del instituto, y Futaba, una chica que por alguna razón no le cae nada bien. Entonces un día Futaba le confiesa a Taichi que los sentimientos por Touma y le pide que le ayude a estar con él. Entonces, ¿qué hace Taichi en ese momento? Eso lo tendréis que ver leyendo este volumen, de este triángulo amoroso donde las cosas no son lo que parecen, y donde la verdad que como os comentaba, es un shoujo muy bien construido, que discierne mucho de los demás tan melosos, sino que este es, digamos, más de calle. Un volumen integral de Fandogamia, Fandogamia es esta la editorial, ¿no? Perdón, No Evolution, un yaoi de si me llevaras a una isla desierta, ¿no? Siempre esa incógnita de si podrías ir a una isla desierta, ¿a qué te llevarías? Este yaoi, que a pesar de la admiración que siente por él, Akagi acaba con la carrera como judoka de Ichimori cuando los chicos aún están en bachillerato. Aunque se compromete a ceder sus deseos a modo de compensación, se separan tras un amargo desencuentro. Desde entonces, Akagi se ha sentido culpable por lo que pasó, hasta 6 años más tarde, que Ichimori se presenta ante él con una sonrisa de oreja a oreja y se instala en su casa durante una temporada. Con esta premisa es el resurgir de un amor del pasado, y aparte de decir que este tomo trae una historia extra sobre un jefe egocéntrico y un antiguo pandillero. Entonces es un cómic yaoi sobre amor, Tampoco hay mucho más que decir sobre este volumen, una lectura más amena, una lectura también, pues eso, un volumen integral.
Cuarto volumen de Guns Mars Chronicle, lo que sería el origen de Alita, película que por cierto va a estrenar este año, creo, la adaptación James Cameron, con esa Alita con los ojos gigantes que vimos en el tráiler. Y nada, Planeta ha decidido, ya que Ibrea cogió y publicó lo que era la serie clásica en 9 volúmenes, ya terminada, Planeta cogió y publicó este spin-off, esta precuela de cómo era Alita antes de ser un cyborg. Muy interesante para la gente que os guste todo ese toque steampunk, ciencia ficción y con unos matices de cyberpunk. Aquí tenéis, bueno, cyberpunk tampoco tiene mucho, sería más steampunk. Aquí tenéis una obra magna y una obra espectacular. Quinto volumen de montaje también de la parte de Planeta, este famoso thriller de investigación sobre el robo de los 300 millones de yenes de Japón, que fue un hecho real. Y de hecho hay 2 mangas que lo están tratando ahora, uno sería montaje y el otro sería Inspector Kurokochi, del guionista de Billy Bat. Y lo que os digo, es un seinen en toda regla, un seinen muy bien dibujado, un seinen muy bien narrado visualmente y con conversaciones muy intensas. Recomiendo este manga al 100% para la gente que sois amantes de Naoki Urasawa o de este tipo de novelas, de mangas más de investigación, más de comerte el coco. Por la parte de CC, el segundo volumen de Hasta que la muerte nos separe, que aunque tenga un nombre de un shojazo, no es eso, sino que es una historia de persecución, venganza, acción, donde nos presentan a un espadachín ciego que tiene una espada que todo lo corta y una chavala que escapa de las manos de una organización criminal y se junta con haciendo el trato de que hasta la muerte nos separe, nos mantendremos juntos para luchar contra el mal. ¿Cuál es la habilidad de la chavala? Que tiene un 94% de predicción acertada, quiere decir, predice el futuro, lo que va a pasar, con un 94% de posibilidad de acierto. Ese 6% es lo que hace de fallo es lo que hace que esta serie coja ese toque tan curioso. Un espadachín ciego y una persona que puede ver lo que va a pasar en el futuro cercano. Y por último, un manga novela gráfica, tira más hacia eso, Obscenidad, de Rokudena Shiko. Obscenidad que, como ya podéis ver en la portada, evoca a muchas cosas. Y nos trae este cómic en registro de humor, donde en el 2000, nos trae este cómic donde la autora en el 2014 fue encarcelada por haber infringido la ley japonesa relativa a la obscenidad. Había realizado una impresión en 3D de su vulva y confeccionado a partir de un kayak con la forma de su propio sexo. Entonces el objetivo de este cómic es normalizar, desmitificar y reivindicar la representación del sexo femenino tabú en su país y en otros tantos. ¿Por qué esconderlo o pixelarlo cuando al mismo tiempo existe en Japón un festival todos los años que celebra y venera al pene? Es un cómic muy feminista, es un cómic, además con esto me recuerda mucho a la polémica que está teniendo ahora mismo el actor Willy Toledo, y es un cómic muy reivindicativo por ese mismo modo, porque por la pornografía japonesa censura las partes genitales tanto femeninas como masculinas y no se puede hacer gala de ellas. Además, lo del Día del Pene es cierto, existe un día en Japón que es el Día del Pene, que sacan penes gigantes y los pasean y los alaban. Muy bueno, en formato de humor, pero con una temática social espectacular y muy crítica. Esas son las novedades de esta quincena en lo que vendría a ser el apartado del manga. Vamos a pasar a la novela gráfica y al cómic americano. Esta es la primera parte, luego está la segunda parte, pero vamos a empezar con estas de aquí. Por una parte traemos No abuses, y entre paréntesis, de este libro por Natichuela. Cómic muy crudo, novela gráfica muy crudo. Y esta es una novela gráfica basada en hechos reales que relata la historia de una niña indefensa que fue víctima de un abuso por parte de su padrastro y que tuvo que inventar a una heroína que es súper chuleta para protegerse y sobrellevar ese tremendo dolor. Es una historia muy buena y es una historia muy cruda, muy bien documentada y sobre todo con esos puntos de vista muy hipócritas a veces de comentarios como pues algo la niña se le insinuaría, etcétera. Cómic espectacular, cómic de temática muy ardiente y actual y novela gráfica imprescindible. Continuamos con algo ya con un tono más relajado, que sería Colegis.
Coleguis, que es esto que por la portada parece que es un cómic infantil, pero no. Si alguna vez os habéis preguntado cómo serían los teleñecos si fumasen porros, en este cómic vais a tener la respuesta. El autor Andy Brett los protagonistas de este cómic, esos teleñecos que son Andy Brett Landwolf y Pepe, resolverán la duda de cómo serían los teleñecos si fumasen porros. Coleguis en sí captura las vidas de unos veinteañeros rodeados de comida, basura, frases hechas y fluidos corporales, aplaudiendo y satirizando su existencia con una precisión horrenda y divertidísima al mismo tiempo. Es una mezcla perfecta de encanto infantil, esa vida de drogadicto, psicodelia, sin dar la chapa por cierto, y putadillas varias. De la mano de Matt Fury llega este Coleguis que no os va a dejar indiferente y os va a dar ratos de carcajadas espectaculares. Continuamos con La danza de los muertos de Pierre Ferrero, un cómic que el apartado gráfico y la colorometría es espectacular y lo que nos plantea es si hay muerte después de la vida y si alguien tendrá allí papel de fumar. Esas son las dudas que nos plantea esta novela gráfica de Pierre Ferrero. Este autor francés apela al macabro género medieval en el que la parca saca a bailar a los hombres y los hacen y lo hace mirándose en los famosos grabados de Hans Holbein. En esta versión moderna, el nigromante, por ejemplo, está al frente de la Armada de los Muertos, que envía a sus generales en busca de nuevos cementerios con los que ampliar sus tropas. Su propósito es aniquilar todo rastro de vida de la todavía... ¿Cómo diría este? El propósito del nigromante es aniquilar el rastro de vida de la faz de la tierra, pero entre los vivos todavía late el impulso de la resistencia. La joven Pistugri, huérfana de padre y madre, porque es huérfana, desde la última batalla es una buena prueba de ellos que es parte de esa resistencia. Este cómic es la eterna lucha que está a punto de comenzar entre los vivos y los muertos, y entonces cuánto tiempo va a tardar esta farsa es lo que nos plantea esta novela gráfica, también con registro de humor, pero muy macabra en ese aspecto. Continuamos con Allen College Beta, recopilado por primera vez en integral, esta obra para los más jóvenes e incluso la gente que le guste la ciencia ficción y la acción, de Jordi Bayarri. Diana, Athena y Venus Rittenhouse son tres hermanas huérfanas que viven y estudian en el colegio para señoritas de Santa Clara, pero no son estudiantes normales. Estas tres hermanas son la primera y única línea de defensa de la Tierra frente a la terrible amenaza galáctica de los Bichan, que son una raza opresora alienígena que quiere dominar todo el universo conocido y que ansía apoderarse de la llave del llamado cañón estelar. El último plan magistral de estos aliens es infiltrarse en el colegio, pero las hermanas los van a descubrir y les van a hacer frente junto a su aliado y tutor, Alistair Brooks, y una inesperada ayuda que llegará desde el pasado. Todo eso en este cómic, novela gráfica que nos trae Jordi Bayarri, con ese dibujo suyo característico, muy divertida, muy dinámica y llena de acción. Por otra parte, ahora que está de moda el Fortnite, como lo queráis llamar, Fortnite, de ahí el título Fortnite, de José Fonollosa, llega este cómic al estilo del de Pokémon GO, en formato de gag sobre diferentes situaciones que ocurren en ese videojuego que está en alza y que a los que os guste os va a desternillar porque os suena o os ha pasado. Nada, un cómic en formato de gag, de humor sobre los videojuegos Fortnite. Una novela gráfica de esta colección que nos está trayendo Cascaborra Ediciones. Ya empezó con Trafalgar, con 1808 Madrid, etcétera, etcétera. Así hasta el sexto no es necesario, o sea, no son correlativos, son novelas gráficas históricas. El apartado gráfico de esta me ha encantado, ese estilo antiguo pero muy depurado. Y es esta de Guy Red y Wayne Reid, nos trae la historia del Cid,
que bueno, lo voy a comentar, que tras la muerte del rey Fernando, Rodrigo Díaz de Vivar se ve envuelto en un mundo de conspiraciones y tramas palaciegas que acabará con su destierro sin honor del reino de Castilla. Entonces, con unos pocos hombres y con la ayuda del príncipe moro Alt-Mutanin, inicia una aventura llena de épica que les llevará a conquistar, como muestra de lealtad a Alfonso, nuevo rey de Castilla, territorios hasta entonces en el poder del terrible Ben Yusuf, empeñado a su vez en conquistar toda la península ibérica. El Cid, que cuenta la historia de un hombre que mediante valores universales como la amistad, el honor, forjó una leyenda que perdura hasta nuestros días. Es la novela gráfica del Cid. He tenido que hacer este pequeño corte, pues ha entrado una persona, pero bueno, continuamos por donde lo habíamos dejado. Lo hemos dejado con el Cid, y del Cid pasamos a la Marvel, a Venenizados. Venenizados, correcto, de Cullen Bunn, uno de los grandes guionistas que a mí me encanta, porque suele ser bastante macabro, y le han dado este tema de Venom, que es la culminación del 30 aniversario de Venom, de Veneno. Los ponceñas, que es una nueva especie capaz de acabar con los simbioides y absorber sus habilidades, han conseguido alcanzar el universo Marvel, y ahora nadie está a salvo. Quieren que cada superhumano del planeta sea anfitrión de un simbioide para acto seguido consumirlos a todos. Veneno, Venom y la Patrulla X se enfrentaban a ellos, pero ahora están ausentes en la Tierra. El planeta y todos sus héroes se encuentran indefensos. Con esto, el guionista ha narrado las dos primeras partes de esta gran historia 100% Marvel del universo Veneno y Veneno X, y completa el ciclo en este espectacular evento con Iván Coelho y con espectaculares portadas de Nick Bradshaw. Lo que os digo, si os interesa esta saga, empezó con Universo Veneno el prólogo, continúa en Universo Veneno, en la historia, y culmina, bueno, Veneno X, que por cierto es uno que me tengo que reponer, y culmina con este Venenizados. Y el 30 aniversario del personaje, muy a tiempo con la película que se va a estrenar. De Karl Marx y Friedrich Engels, adaptado por Martin Rowson, nos llega el Manifiesto Comunista. Si alguna vez os ha interesado el mítico Manifiesto Comunista, pero no lo habéis entendido, porque a pesar de ser un cómic bastante, o sea, un ensayo bastante corto, creo que tenía unas 110 páginas, si no recuerdo mal, es bastante complejo de entender, y aquí nos lo traen en forma de novela gráfica explicado, incluso el hilo conductor serían Karl Marx y Engels. Así que nada, los que os guste la historia y sobre todo el contenido del Manifiesto Comunista, esta es una muy buena opción para que entendáis de una forma más amena todo ese contenido. Una novedad de Bastien Vibes, uno de los autores que a mí más me gusta, creo que he hablado más de una vez sobre él, Polina, el olor del cloro, Last Man, Olimpa, esas pequeñas series, bueno, Los melones de la ira, etcétera. Nos trae La blusa, este cómic como muchas veces hace con toque erótico, pero muy feminista al mismo tiempo, donde nos va a hablar sobre esos fetiches. En este caso el fetiche es una blusa que lleva una mujer que no se puede apartar de ella nunca, ni cuando mantiene relaciones sexuales. Aún así es una historia muy bonita y con toques dramáticos sobre una mujer soltera con una hija y con ese pequeño fetiche. Así que nada, una novela gráfica muy bien es escrita, con un contenido muy bueno y con ese característico dibujo no expresivo pero al mismo tiempo muy expresivo de Bastien Vibes. Espectacular. Continuamos, vamos a coger así un tochillo mismo, y continuamos con Tú mismo. Tú mismo, voy a poner un poquito más para aquí, es una obra que mezcla tanto novela con un poco de apartado gráfico, como mezcla también cómic y como en blanco y negro, y como mezcla también cómic en color, como podéis estar viendo. En este recorrido de 160 páginas con 61 ilustraciones, 70 páginas de cómics, de las cuales 46 son a color, Leopoldo Sánchez realiza este cómic full y una obra espectacular donde la ironía esperpéntica sobre la ignorancia y los tópicos, la nimiedad y la necedad que ocasionan es el hilo conductor. Muy curioso, son disparates melancólicos de Pepe Malón y lo que os digo, tiene una pintaza espectacular. Ay, que me quedo sin voz, un momentico por favor.
Muy bien, continuamos con uno de los grandes, Charles Barnes. He hablado más de una vez en más de un boletín de él. Y por primera vez nos trae esta trilogía que hizo en su día, que hasta ahora estaba por separado, que son Tóxico, La Colmena y Cráneo de Azúcar, el tríptico de Nimnit, ahora en un solo volumen. Es la obra maestra de Charles Barnes. Digamos que es muy elegante, es fiable, es robusto, donde vamos a ver desde escalofríos hasta misterios. Y es una historia espectacular donde tratan la enfermedad, la paranoia. Es al final Charles Barnes al 100%, y lo que os digo, una novela gráfica imprescindible. Continuamos. No, sí, lo tengo aquí. Bueno, Green Onions, que es pequeña grapa, es el volumen 0 se supone una serial que va a salir, que al final es una comedia como diríamos, de los Guardianes de la Galaxia, con un poco todo ese mundo de la Marvel, una obra cómica de ciencia ficción estelar, space opera. Bueno, esto de aquí, que es La Sociedad de los Dragones de Té, de Katie O'Neill, galardonada con 2 premios Eisner este año, con un apartado gráfico que os lo digo, es hermoso, es la palabra. Nos trae este libro mágico, que es una delicia, es de fantasía, plagado de muerte y destrucción. La Sociedad de los Dragones de Té, igual que las criaturas de su interior, parece diseñado para calmarte. Lo que os digo, galardonado a 2 premios Eisner, es una obra muy cautivadora para todas las edades, además que narra la historia de Greta, aprendiz de herrero, y de la gente que conoce a medida que su mundo se va entrelazando con el fascinante mundo de los dragones de Té. Muy bueno, o sea, es que además es para todas las edades, no cada persona con cada edad y con cada situación personal en ese momento lo va a entender de una forma, pero construyen una historia espectacular, fantástica y bonita. La Sociedad de los Dragones de Té. Imperperito, de Reino de Cordelia, nos lo traen con esta sobrecubierta y con esta portada, sobrecubierta y portada, y luego lo mismo contra. Nos trae esta novela gráfica que ya está, es de Reinos de Cordelia, pero esto es de Impedimenta, ¿no? Sí, yo creo que es de Impedimenta. Lo dicho, Imperperito es un constante y renovador cómic. A ver, que lo coja porque estos formatos ya... donde se investiga para alterar el orden habitual de la página. El autor Silvestre, el alter ego experimental de Federico del Barrio, regresa después de sus 2 entregas anteriores, que eran Relaciones y Simple, con este nuevo álbum, Impertérrito, que es una intromisión en un campo de juego que tal vez por exceso o por defecto de atención permanece un tanto inexplorado. A quienes menosprecian las historietas o no las entienden, les parecerá un pasatiempo poco estimulante este cómic adentrarse en un personaje gráfico, un juego de niños, quienes por el contrario las adoran. Estaba viendo ahí, no sé si se ve por el brillo, ¿no? Vale, lo dicho, al final el objetivo de este cómic es ir hacia donde nadie sabe, hacia donde nadie sabe y hacia donde nadie sabe qué hacer. Es que estoy viendo ahí en la cámara, y es que es espectacular cómo está construido. Lo que os digo, una obra visual espectacular con un contenido muy curioso. Tercer volumen de Super Caca, el tercer volumen de esta gran serie donde un chaval entra en un colegio donde tiene que imaginarse un amigo invisible y se imagina una caca, entonces todo el mundo se ríe, pero esa caca es al final la más noble, la más fuerte, la más... Entonces es un cómic de aventura, de acción, sobre digamos, héroes. Es como una especie de My Hero Academia, pero europea. Y es un cómic que para los más jovencicos está teniendo un éxito espectacular. Y para los no tan jovencicos es un cómic muy gracioso y muy tierno. Tercer volumen. Gucho y César, para los más chiquitines de la familia. Y La Isla de las Zanahorias. Este cómic en formato apaisajado, donde, pues eso, con un trazo muy limpio y muy simple, nos trae esta saga de Gucho y César, que inauguró el cómic infantil en Polonia y terminó convirtiéndose en un clásico allá. Entonces no existe un lugar mejor para aprender que las inolvidables aventuras de este dúo inseparable, que son muy audaces y muy divertidas y son aventurillas para el público más juvenil. Vamos a continuar, que ya queda poco.
Volumen 8, creo que este ya lo saqué, pero bueno, volumen 8 de Saga, por fin, donde vamos a ver por fin qué pasa con ese inesperado aborto dentro de esta space opera con ese hilo conductor muy a los Romeo y Julieta. Y es un cómic de verdad de Brian K. Vaughan espectacular, imprescindible, una obra de ciencia ficción brutal, que HBO va a licenciar, por cierto, y va a hacer serie, y lo que os digo yo, es una de las series que más ansío seguir leyendo y me encanta, dibujado por Fiona Staples. Jim Buttress de Dresden File, bienvenido a la jungla, primer volumen de esta serie publicada por Dynamite, que es una historia detectivesca historia detectivesca con una envoltura sobrenatural que incluye arte atractivo y personajes interesantes. Os podría decir sobre qué trata, pero digamos que es como si a Hellblazer, a John Constantine, le hubiesen dado una vuelta de tuerca y en vez de volverlo en ese nuevo universo de DC que es como más heroico, volvería al antiguo John Constantine, pero con ese toque oscuro y serio que tenía antes. Obra detectivesca sobrenatural para los amantes de Chulu, de Lovecraftianos y sobre todo para todos esos amantes de esa línea Sherlock Holmes un poco que tiene más que ver con el Necronomicon. Muy curioso. Lo indispensable de unas lesbianas de cuidado. Lo indispensable de unas lesbianas de cuidado es al final una recopilación de 11 obras a lo largo de más de 3 décadas donde nos trae esta rica, divertida, profunda y irresistible obra que incluye encima 60 o 70 tiras hasta ahora inéditas en formato de libro. Es una brillante panda contracultural imaginada por el autor, que está formado por académicos, trabajadores sociales, libreros, etcétera, etcétera. Todos ellos se enamoran y desenamoran, hacen y deshacen amistades, crían niños, cambian de carrera y lidian con padres que envejecen. Lo indispensable de unas lesbianas de ciudad fusiona la alta y la baja cultura, desde la política hasta la rutina doméstica, teoría postmoderna o sexo salvaje. Es una obra indicada para cualquier tipo de humanista, una obra divertida, una obra indispensable y una obra espectacular. Vamos a ir ya un poco más rapidicos, que se me alarga esto. El Violeta de Juan Sepúlveda Sánchez, volumen integral, nos sitúa en el brillo, a ver. Bueno, esta sería la portada. Nos sitúa en la Valencia de 1955. Entonces, Bruno, uno de los protagonistas, cae en una trampa tendida por la policía en el cine Ruzafa para detener homosexuales, amparándose en la ley de peligrosidad social. Su entrada en la cárcel con tan solo 18 años y la presión de su familia le obligarán a tomar decisiones que marcarán el resto de su vida. El Violeta es una novela gráfica sobre la persecución que sufrieron los homosexuales durante el franquismo y la convivencia de las mujeres que se casaron con ellos, un relato que saca a la luz los campos de concentración para homosexuales que creó el régimen y que históricamente están siendo olvidados. Obra social, obra histórica, novela gráfica espectacular, muy humana, que os recomiendo. Formato también de Brian K. Vaughan, hemos hablado antes de Saga, ahora hablamos de Y, el último hombre, una obra de ciencia ficción donde en 2002 el mundo cambia para siempre y todo hombre, chico o mamífero con cromosoma Y sobre la faz de la Tierra se desploma súbitamente y muere, quedando solo uno en todo el mundo. Esa es la premisa de esta obra de ciencia ficción de Brian K. Vaughan, uno de los guionistas que a mí más... He notado que se acababa la batería de esto, de la cámara del plano corto, así que no sé en qué momento se ha acabado, luego ya lo editaré. Y lo que os decía, Y, el último hombre, un cómic de ciencia ficción espectacular. Y luego las últimas novedades de DC Comics es, concorde con el Batman Day, que ya fue, es la broma asesina, esta edición coleccionista del 30 aniversario de esta obra cumbre de Alan Moore, donde el Joker deja inválida a Bárbara Gordon, la viola, se le enseña a su padre, le hace una broma espectacular a Batman. Una de las obras cumbres sobre el Joker y Batman en este formato de caja, que aparte de la edición especial del cómic trae un diario, una bolsa, una mochila, un bolígrafo, todo con la estética de la broma asesina, con ese jajaja o con esa mítica foto que tengo aquí yo para que podáis ver.
Entonces, lo que os digo, una obra cumbre que fue muy criticada por su dureza y su crudeza de DC Comics. También, igual que el Joker, nos trae de Ed Brubaker El hombre que ríe, también una gran obra sobre una gran historia sobre el Joker. Y lo dicho, a los que os interese Batman, obras cortas y el Joker, esta es vuestra lectura. Y por último, en edición deluxe, por fin, una de las sagas que a mí más me gustó del viejo universo DC, que es La noche más oscura de Green Lantern, recopilado en este pedazo de integral súper bien cuidado, donde, pues eso, aunque no os guste Green Lantern, a mí no me gustaba el personaje, pero esta saga me pareció espectacular. Con esta edición nos traen todo el integral de La noche más oscura, que de verdad es un cómic muy bueno sobre el mundo superheroico, donde los muertos resucitan, digamos, entre comillas. Es más intenso que eso, Y pues, fue también una obra muy curiosa porque venía después de Crisis Final y resulta que el cadáver de Batman no era de Batman, así que dan a entender de que está vivo, etcétera, etcétera. Eso ha sido todo por esta semana, volveremos la semana siguiente con más boletines. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la siguiente semana. Gracias.